Hay algunos días, con Andrés Gumucio, médico psiquiatra que está con nosotros, hablamos de un tema súper relevante y un tema súper importante. Primero, cómo combatir el cáncer con vitamina C. Maravilloso. Y además Andrés nos dejó puesta una alarma que nos llamó muchísimo la atención y que dice relación que el tema emocional, cómo las emociones fuertes finalmente pueden ser el gran provocador de un cáncer. Y a propósito de lo mismo, vamos a hablar hoy de los traumas emocionales que forman los tipos de cáncer. Pongan atención a la siguiente gráfica porque con esto nos vamos poniendo a tono y Andrés ya está ahí preparándose. La relación de las emociones con la formación del cáncer. Cuando sufrimos un estrés emocional inesperado, el cerebro acciona un programa de emergencia biológico para responder al impacto del conflicto exacto que se está experimentando. Esto lo dijo el doctor Rutger Hammer. ¿Está bien, no? Rutger Hammer. Ahí está la explicación. Andrés, ¿significa entonces que el ser humano no está preparado biológicamente para recibir impactos emocionales? No, todo lo contrario. ¿Por qué lo pregunto? Porque si es que es así y tú tienes un fuerte impacto, porque tienes cáncer, finalmente terminas haciendo un cáncer. Mira, todo lo contrario, la realidad que ha ido mostrando toda la medicina, llamémoslo así, nueva medicina. Nueva medicina viene del doctor Hammer, nueva medicina germánica, que es un ser muy importante dentro de toda esta nueva visión. Y esta visión demuestra que hasta la última célula está permanentemente adaptándose por conservar la vida. Okay. Entonces, lo que a nosotros nos pasa desde nuestra medicina tradicional, es decir, oficial, no sé cómo llamarla, es que comenzamos pensando que la enfermedad es así una especie de castigo divino, es un mal, es un daño. ¿Por qué a mí? Claro, como que ese vendría a ser una condición, entre comillas. Cuando chicos nosotros nos decían, te portaste mal, no te abrigaste y por eso. Ahora, eso está demostrado ya desde hace mucho tiempo por una serie de investigadores. Uno muy lindo libro en que habla, el libro se llama La enfermedad como camino. Y lo escribieron este par de alemanes en que yo no sería capaz de pronunciar el nombre. ¿Tú podrías? No. Sí, encantado. El doctor, el primero, ¿no? Sí, no son médicos, son dos... Thorwald Detlefsen y Rüdiger Dagle. ¿Está bien, Maga, no? ¿Está bien pronunciado? Más o menos, sí. Muy bien. Tengo también mi asesora. Estuviste fantástico. Mi asesora alemana. Pura grupo este Felipe. Exacto. Lo habían hecho yo mejor. Yo tampoco le creí. Yo leía, pero no entendí nada, claro. No le creí en esta pasada. Entonces, como ellos marcan y muestran sí. La enfermedad como un camino, o sea, ¿qué es lo que muestran ellos? Que las alteraciones que nosotros llamamos enfermedad son adaptaciones que hace el cuerpo para defenderse de determinadas circunstancias que nos están produciendo una injuria. Y que por lo tanto, uno, mirando la enfermedad, puede descubrir, voy a decir así, dónde está errado. Y a propósito de lo que está diciendo Andrés Gumucio en el día de hoy en Elige una Carta, queremos averiguar por qué, cuál es el impacto, cuál es el trauma emocional que le puede significar o que puede sufrir una persona para que, por ejemplo, desarrolle un cáncer hepático. Perfecto. Pongan atención a la siguiente gráfica, por favor. Síntomas. Es muy difícil detectarlo de forma temprana. Si tiene cirrosis y de forma prolongada, hay muchas posibilidades que tenga cáncer. Se registran 979 muertes anuales por este tipo de cáncer. Andrés. En el caso emocional, Andrés, ¿cómo afecta? A ver, una u otra. Dale tú, pon tu orden. Por el pencazo que pon tu orden. Espérate, vámonos por una u otra. O sea, dale. primero a lo que estabas hablando ahí, es decir, una cosa es la cirrosis hepática. Eso es una enfermedad que es en general
muy frecuente en Chile porque cuando uno pone Así es. la cirrosis más frecuente Sí, claro. es la cirrosis nutritivo-alcohólica desde la ENEC. Exactamente. O con una hepatitis B, pero en el caso emocional, Andrés, ¿cómo podemos identificarlo? Entonces, cuando ahí están haciendo esa relación, es discutible. Ok. Ahora, el cáncer, volvámonos a la teoría de Hammer, todo impacto emocional que se vive, y esto es muy importante, vivido en soledad, vivido en silencio, vivido en aislamiento, o sea, no pudiendo comunicarlo, llorarlo, contarlo a los amigos, o sea, porque está la teoría de Hammer demuestra que no es el impacto solamente. Y entonces ese impacto, vamos a decir así, que no estamos hablando de impacto emocional, es un impacto electromagnético, porque nosotros somos seres electromagnéticos que se marcan en el cerebro y que entonces se relaciona a nivel de distintos órganos. Pero en el caso Ahora, del hablando hígado en específico, Andrés, ¿qué daño emocional me puede producir un cáncer al hígado? Ya, entonces yendo Cuando ya se te acaba el directamente... No, No, ya porque yendo estamos viendo el tema directamente. emocional. Porque nos explicaba Coté la vez pasada que la mujer si tenía problemas con los hijos, el cáncer era ¿a cuál mama? A la pechuga derecha si es mujer diestra. Mira, y si era un problema con el marido, era a la izquierda. Entonces eso es lo que estamos relacionando. Por eso mi pregunta es, ¿cuál es el impacto que me afecta para que específicamente sea el Claro. hígado? El hígado funciona muy en conjunto con hígado-páncreas y son sufrimientos, pongamos así, sufrimientos de dolores físicos, de Arduo golpes. trabajo. de golpe. El ejemplo más frecuente que a mí me ha tocado ver, yo estuve trabajando en Europa ¿Tortura? un tiempo, es el torturado. El maltrato. No, maltrato lo que a mí físico. me tocó ver trabajando en el COLAT en Bélgica fue atender torturados, exiliados de Chile y de Argentina, en que habían sufrido sesiones prolongadas de tortura. El torturado es una persona que está en la vergüenza que sufre, que no quiere por ningún motivo hablar de lo que le pasó. Y no cuenta. Y nosotros ahí, el grupo que trabajábamos, pasábamos, yo tenía horas de hora con algún paciente para que empezara poco a poco a decirme, yo le preguntaba, ¿y te hicieron submarino? Sí, un poco. Así van muy de a poco. Entonces, ese tipo localiza cánceres de este orden. O sea, también Hígado-páncreas. podríamos estar hablando un abuso infantil, un niño que ha sido criado bajo maltrato, bajo abusos, violaciones, puede a futuro también acarrear un cáncer al hígado, porque es una especie de tortura también. En los niños, aquí es una de las cosas que se conversa y se discute con Hammer, es que el sentido de la localización en los niños no se conserva idéntico que en los adultos. No, pero el niño al ser grande, ponte tú. Sí, no, porque pero- vivió una infancia de tortura y al crecer desarrolla un cáncer al hígado. O sea, en general, el impacto es, voy a poner ejemplos así, el impacto del doctor Hammer cuando le llegó el balazo al hijo, a los 4 meses hizo el cáncer en el testículo. O sea, son muy cercanos. Ok. Ahora, Perfecto. objetivamente, en un tejido como el hígado, que es una masa grande, comienza, y eso es lo que decía ahí, de que es difícil detectarlo, Claro. porque comienza en el tejido hepático y se demora mucho en crecer y por lo tanto se demora en que tú lo toques o lo detectes por algún síntoma. Muy difícil. Estamos viendo los traumas emocionales que forman los tipos de cáncer y la Carmen algo decía recién
del ejemplo que daba Andrés Gumucio la semana pasada respecto, por ejemplo, al cáncer de mama. Me impresionó, fíjate. Vamos a ver la siguiente es increíble. gráfica, señor director. Ahí está: síntomas: cambio en la forma de la mama, secreción repentina del pezón, irritación en la piel, dolor de mama, entre otras. También puede presentarse en hombres. Se registran, según la información que está ahí, 1.300 muertes en Chile anuales por este cáncer. ¿Dice relación con maltrato que puede recibir la mujer, Andrés? Sí, de pasada. Es importante porque hay gente que puede estar oyéndonos. No todo aquel de que siente secreción o que tiene una irritación No de la piel necesariamente va a es un pensar que es cáncer. cáncer. Ok. O sea, la cosa no es así. Perfecto. O sea, hay sintomatología y es un poco distinto a la sintomatología si es un carcinoma glandular o si es un del ducto intraductal, que son dos tipos de Sí. cáncer que se da mucho a nivel de la mama. ¿Qué trauma emocional Ahora, puede sufrir una mujer, Andrés, que llegue a establecer, o más bien que eso sea consecuencia y que forme un cáncer de mama? Objetivamente, la mujer diestra... Ya. Ay, Que en la mayoría, digamos. Yo En el mundo somos mayoría los diestros. Sí. En hombres y mujeres, A digamos. ver, Aquí voy a ponerte un ejemplo concreto de unos pacientes nuestros. Ok. Una mujer de 60 años en que fue a su pieza un día de que había alguna gente en la casa y se encontró que su cama, su marido estaba con otra... Wow. En una, ¿cómo se puede decir? En una actividad. Momento íntimo. En una actividad sexual. Claro, estaban conversando, Claro. digamos, más amenamente. claro. Una conversación genital, en realidad. Por supuesto, lógico. Bueno, ella hizo entonces... Mira. Un cáncer de mama. O sea, tiene que ver... terrible! Entonces, No lo lloró, no le pegó ni al marido ni a la otra. Se quedó callada, no le dijo a nadie. A los 6 meses tenía un cáncer. O sea, si yo llego a la casa y veo algo medio extraño, yo voy a agarrar un palo y le voy a dar en la cabeza a los dos porque así por lo menos me alivio y no... no sería bueno llamar a la violencia, No, Karen, ¿sabe pero por sí qué? evitarías un cáncer de mama. Obvio. Exactamente. Objetivamente, el quedarse callado... Aquí yo quiero ser claro. El guardar es lo que hace mal al fin y La al cabo, teoría ¿no? del doctor Hammer, que la estamos Eso es, mirando a claro. nivel del cáncer, es una teoría con la cual tú puedes explicar todas las enfermedades. Qué increíble. La diabetes proviene de un fenómeno parecido. Ahora, toda la línea nueva de la sintergética, bueno, esa es otra línea de medicina muy interesante, toma este mismo concepto del impacto psicobiológico, que es en definitiva el cómo alargándonos un poco en el cáncer. El otro tipo de cáncer de mama es cuando la madre pierde un hijo, tiene un susto. Y aquí tenemos que aclarar que son traumas de tipo psicobiológico, ¿Estamos muy hablando como de del un aborto mamífero humano. involuntario? ¿Ah? Muy del mamífero Estamos humano, hablando claro. de un aborto involuntario. No, estamos hablando... De un hijo ya nacido. Voy a ponerte específicamente la madre de que va cruzando la calle y pasa un auto y le mata al hijo. Perfecto. El cuerpo reacciona hay una pérdida y por lo tanto quiere alimentar a este hijo. Ok. Y ese alimentarse produce una proliferación de las células mamarias. Perfecto. O sea, el sentido profundo no es un daño, sino que es resolver el problema. En el caso del marido, yo voy a decirlo un poco en chiste, es poder ofrecerle una mama suficientemente generosa para que no se meta con otra. Claro. O en el caso del niño, como para poderlo alimentar, para poderlo subsanar. Para tenerlo. El tenerlo. Claro. En el caso del hígado, es crecer el hígado, porque es tanto lo que ha sido vilipendiado, golpeado, maltratado, que ese cuerpo está sufriendo y entonces el hígado crece. Ahora, este crecimiento es lo que nosotros descubrimos como tumor. Y desgraciadamente estamos acostumbrados a pensar Son muy de que rápidos, es ¿no? malo y que hay que sacarlo. Cuando
los tumores se mejoran solos en su enorme mayoría cuando los médicos no los encontramos. Bueno, hablamos de los traumas emocionales que forman los tipos de cáncer. Cáncer hepático, el cáncer de mama, pero ¿qué pasa con el cáncer de pulmón? Que es uno de los más frecuentes en nuestro país. Aquí está: síntomas: tos consistente, ronquera, pérdida de peso, dificultad para respirar y dolor de pecho, y por supuesto muchas más. Se registran 2.532 muertes en nuestro país anualmente. Andrés, cuéntanos un poquitito qué es lo que podría provocar este cáncer. Ya, lo de las muertes, eso depende de dónde se vean las estadísticas. Está bien. Eso es muy delicado. Ahora te puedo contar un caso, nuevamente. Paciente, 50 años de edad. Paciente que por razones biográficas se había quedado con el hijo como padre-madre. Ya. ¿Ya? El hijo contrae ANTA. Ya. Y él, ante esta situación de impotencia, de cómo Ajá. insuflarle la vida a su hijo, que está muriéndose de ANTA, hace cáncer de pulmón. O sea, Y el hijo se salvó posteriormente. Wow. Y a No te nosotros puedo nos creer. llega un paciente en muy malas condiciones, con un largo tratamiento de los tradicionales quimioterapéuticos, Sí, lo que vimos la semana antepasada. contándonos es decir, de que tenía este cáncer y tenía todo esto. Y en realidad el hijo se había mejorado, pero ahí pudo, y ahí está el hablar. No había podido contar nunca sus angustias, Claro. Andrés. su sensación de cómo no poder ayudar al hijo. Y tuvo una evolución bastante interesante. O sea, entonces lo que tú estás diciendo es que son los dolores con los hijos los que nos producen al fin y al cabo, emocionalmente hablando, el cáncer al pulmón, o hay alguna otra emoción que nos pueda provocar cáncer al pulmón. En forma general, todo lo que es la vida de relación, la vida social, la vida de relación, tiene que ver con nuestro árbol respiratorio. Entonces, los cánceres al pulmón, Ajá. en un sujeto que tiene dificultades de relación, que digamos sea muy tímido, Perfecto. puede ir a una fiesta, sacar a bailar a una niña y la niña se dé vuelta y le diga, contigo no. Y eso puede ser suficiente No, mira. como para hacer un tumor. Las angustias, las frustraciones. La sensación de animal no Deseado, aceptado, querido, aceptado. separado de la manada, Perfecto. despreciado en el sentido de que no vales nada. El médico psiquiatra Andrés Gumucio. Tenemos muchas más cosas que hablar en este programa, así que Muchísimas. muchísimas gracias, Andrés. Se pasó, Andrés. Bueno, Impresionante, impresionante. Pero así como a mí me gusta saber tantas cosas del cáncer, Sí, de las po. emociones, Exacto. hay mucha gente en su casa Como yo, por ejemplo, que estoy también, acá. Pero por igual- supuesto, Exacto. que quiere saber a través las redes sociales tranquila, porque ya venimos con todos los signos del zodíaco. Salud y dinero, Felipe. Para esta semana, Karen. Para esta semana. Uy, qué bueno. ¿Y no podría hacer un Invierto, no adelanto ahora invierto. antes que nos vayamos a comerciales, como para los que estamos acá, por ejemplo? No, nada que Así una adelantado. cosa como, No, como un vamos anticipo por a esta nosotros. pequeña pausa comercial. Aprovechando y ya que estamos venimos con todos los signos del zodíaco. Por ejemplo, el senador quiere saber, digamos. ¿Qué signo?